Saludos cordiales a todos y bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de diálogo y reflexión. Soy Xiomara Dávila, analista económica e investigadora, graduada de Economía en la UES. En esta ocasión vamos a analizar el tema de Chile, el ascenso de Gabriel Boric a la presidencia y el futuro que le depara a esta nación bajo su mandato. Para este análisis me acompaña Héctor Yepes, exasambleísta y actual director de la Escuela de Gobierno y del Centro de Arbitraje y Mediación de la UES, junto con quien entrevistaremos a Axel Kaiser. Axel es abogado, es profesor universitario, es escritor chileno, cuya obra más reciente es La Neoinquisición, y es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg. Actualmente es presidente del directorio de la Fundación para el Progreso y columnista en los diarios El Mercurio y Financiero. Axel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Para iniciar con el tema de las preguntas, me gustaría iniciar con el tema de las elecciones. Boric ha sido elegido presidente de Chile, convirtiéndose no únicamente en el presidente más joven de la región, sino también en el más votado de la historia de la nación. ¿Cómo un joven de 35 años llega al poder? Quizás buscaban caras nuevas, estilos nuevos. ¿Esto es algo que trasciende a la ideología política? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes una vez más, esta vez de forma virtual. La verdad es que lo que ocurre con Gabriel Boric efectivamente en el contexto latinoamericano es bastante único, pero podría marcar un precedente para futuras elecciones en la región. Hay un elemento generacional que es decisivo, sin ninguna duda, en el caso de Gabriel Boric, porque él ganó fundamentalmente por el apoyo de la gente entre 18 y 30 años, entre los cuales las mujeres jugaron un rol muy importante. Y a mí me parece, en ese contexto, que la participación de nuevos electores que tradicionalmente se habían quedado fuera, ¿cierto?, del proceso de votación, que vendría siendo las personas más jóvenes, cambió el destino de la elección en Chile. Y en ese sentido, sin ninguna duda, el elemento generacional jugó un rol determinante. Y por último, me parece que el mensaje de Boric, el discurso, va sintonizado con ciertas ideologías que también están bastante de moda en sectores más jóvenes, el feminismo, por poner un ejemplo, y que no me parecen a mí necesariamente positivas, pero sin duda que movilizan a sectores de la clase media acomodada en función de determinadas candidaturas. Ese es un elemento que también debiéramos destacar. Y complementando este análisis, hay que decir que Gabriel Boric prometió muchos recursos gratis para la gente, es decir, muchos derechos, subsidios y normas, reformas que en definitiva eran regalarle beneficios a las personas. Y eso también fue decisivo, creo yo, en este resultado. Axel, en esta elección Chile votó por un giro hacia la izquierda, no solamente con respecto al gobierno del expresidente Sebastián Piñera, sino que también votó por una ruptura con un modelo que durante años, más allá de un gobierno u otro, se venía manteniendo, un modelo liberal que además ha sido emblemático para toda la región y bastante exitoso en Latinoamérica. ¿Por qué se ha dado este fenómeno? ¿Acaso antes ya hubo en la sociedad chilena, en la cultura chilena, un giro hacia la izquierda como tú has venido sugiriendo y resulta que recién vemos la consecuencia política, electoral de eso en la elección de Boric? Y si es así, ¿cuál es el papel que las élites chilenas han jugado en ese proceso? Sin ninguna duda, parte fundamental de lo que estamos experimentando en Chile se debe a una derrota cultural colosal de las ideas de la libertad de la centro-derecha en la esfera pública, en la esfera intelectual, los medios de comunicación, que están dominados por personas que son más afines a la ideología socialista, al colectivismo y al populismo. Y este discurso se fue instalando en Chile en los últimos, yo diría, 15, 20 años, progresivamente. Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana y le fue dando cada vez más piso, cada vez más respaldo a ideas crecientemente radicales de la izquierda. Entonces, el consenso que tú bien mencionas respecto a que, bueno, tenemos instituciones de mercado que son la base del desarrollo del país, ese consenso
que estaba entre partidos de centro derecha y centro izquierda, fue degradándose hasta que se resquebrajó completamente. Yo anuncié y anticipé esto en 2 libros, uno en el año 2007, otro en el año 2009, porque ya se veían los primeros síntomas de que esto iba a ocurrir, y precisamente analizando las tendencias intelectuales y de discusión pública que se estaban instalando en el país, llegué a la conclusión que en algún minuto se iba a asestar un golpe letal al sistema económico que tenemos en Chile. Y la que rompió el consenso fue Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Entonces lo que estamos viviendo ahora es básicamente una proyección de lo que fue la forma en que Michelle Bachelet gobernó, con una serie de reformas que ella denominó anti-neoliberales. Ella sostuvo que había que terminar con el neoliberalismo. Por supuesto, no obtuvo todo lo que quiso, pero ese camino Chile lo emprendió de manera institucional con ella. En el discurso venía de antes, pero de manera institucional lo emprendió con ella. Piñera intentó corregir esto, no le resultó, lo hizo muy mal a mi modo de ver, y el país entró en una crisis del año 2019 fundamentalmente por la falta de progreso debido a las reformas de Michelle Bachelet. Él no logró cumplir lo prometido y en última instancia termina entregando la Constitución. Ustedes saben, tenemos una convención constituyente hoy día dominada por la izquierda radical en Chile, que tiene que presentar un proyecto este año, y la guinda de la torta es la elección de Gabriel Boric, que, si bien es cierto, tuvo que moderarse para ganar en segunda vuelta respecto a sus posiciones de primera vuelta, y lo hizo notoriamente, pertenece a una izquierda dura, radical, que va en una alianza con el Partido Comunista Chileno, que, como ustedes bien saben, es un partido que abraza, defiende y promueve la dictadura cubana, la norcoreana y la nicaragüense, que es el escenario que enfrentamos hoy. Axel, ¿y por qué crees que se ha perdido esa batalla cultural a la que te refieres? Te lo pregunto porque es muy importante para los latinoamericanos entender lo que ha sucedido en Chile, porque si esto ocurre en Chile, que es el caso más exitoso de políticas liberales en América Latina, pues como se dice en el resto del continente, hay que poner las barbas en remojo. ¿Qué es lo que pasó? Claro, Chile es un caso que debiera estudiarse con mucho cuidado en toda América Latina e incluso más allá, porque siendo el país más avanzado de la región, decide, yo lo he llamado suicidarse, es decir, tomar todo tipo de decisiones en distintas materias, pero sobre todo políticas, que terminan por destruir los fundamentos de su progreso. ¿Por qué se produce esto? Bueno, no nos debería extrañar que la izquierda radical promueva ideas de izquierda radical. Ese no es el problema. El principal responsable de lo que ha ocurrido, me parece a mí, son aquellos que piensan que la libertad vale la pena de ser preservada y que debieran defender las instituciones de economía social de mercado, fundamentalmente los empresarios. Yo creo que el gran fracaso en materia de difusión de ideas, en materia de defender el sistema, tiene que ver con el rol de los empresarios, porque son ellos, especialmente los más grandes, quienes deberán proveer de recursos y de medios para que se pueda contrapesar la hegemonía intelectual de la izquierda. En lugar de hacer eso, lo que hacen estos empresarios es poner en sus medios de comunicación, en sus universidades, en sus escuelas, o en las distintas escuelas, las que no son de ellos también, a gente de izquierda, activistas de extrema izquierda, que no son ni profesores ni intelectuales. Están haciendo activismo político en las universidades privadas, en las escuelas privadas y luego en los medios de comunicación privados. Y ellos, mientras sigan ganando dinero, no se preocupan de este problema. Hasta que es demasiado tarde, y en Chile ya les ha costado decenas de miles de millones de dólares lo que está ocurriendo, simplemente por distintas razones económicas, la devaluación del peso, el colapso de la caída en las bolsas de valores, etcétera. Podríamos entrar a analizarlo. Y ahí está, me parece a mí, los principales responsables, y también en parte la derecha política, que es extremadamente cobarde y que siempre se está acomodando hacia la izquierda de manera tal de tratar de competir por la izquierda para obtener esa credibilidad moral, que son los medios de comunicación los que determinan, y las redes sociales, quién la tiene y quién no la tiene. Y esto está dominado, insisto, por el discurso de izquierda. Y por eso José Antonio Kast, que fue quien compitió con Gabriel Boric, terminó por ganarle a todos los candidatos de la centro-derecha, porque ya los candidatos de centro-derecha eran todos de izquierda. Y último elemento que me conviene a mí, o que conviene agregar, es que la centro-izquierda chilena, la Concertación, el último punto que voy a hacer, que abrazó el sistema económico liberal, no defendió absolutamente nada de lo que fue su legado desde el año 90 hasta, digamos, el año 2014, entre medio hubo un gobierno de derecha, pero
más de 20 años de gobierno, frente a esta izquierda más radical. Entonces, en lugar de defenderse frente a la izquierda que surge con Boric, que es de una nueva generación, pero es una nueva generación que reivindica las ideas de los años 60, de la izquierda más categórica y más fanática, bueno, esa centroizquierda también, por cobardía, por flojera, por dejarse amedrentar y por sentimiento de culpa e inferioridad moral, no hizo el trabajo que debiera haber hecho, que era haberse validado frente a esta izquierda más radical de nuevas generaciones que las maltrató, ¿cierto? Esta izquierda antigua que logró el periodo de mayor prosperidad en la historia de Chile y la humilló sistemáticamente con discursos falsos y frente a eso esta izquierda se quedó callada y no solo desapareció su discurso político, sino que finalmente terminó por colapsar también su coalición de partidos políticos. Axel, respecto a lo que mencionas, volviendo un poco al tema de las elecciones, José Antonio Kast representa una línea de derecha un poco más dura de la línea de derecha tradicional chilena. Incluso, contra todo pronóstico, logró posicionarse como vencedor en la primera vuelta electoral. ¿Nos podrías explicar esto? ¿Cómo una persona que no tenía o no se esperaba que realmente ganara la primera vuelta logró ser el vencedor? ¿Acaso se está gestando una nueva derecha en Chile? Claro, por supuesto. La centro derecha chilena, encarnada en Sebastián Piñera, fue tan, digamos, pacífica, fue tan indolente y se acomodó tanto hacia la centroizquierda o hacia la izquierda, ni siquiera hacia la centroizquierda, que surge un vacío con las ideas propias del sector como son el orden público, la libertad económica y el rechazo categórico a ciertas cuestiones que estaban ocurriendo en el país, como el terrorismo en el sur de Chile y así sucesivamente. Entonces, José Antonio Kast, que nadie habría dado un peso por la idea de que José Antonio Kast pasaba a segunda vuelta y que la elección pasada sacó 8%, esta vez en segunda vuelta sacó 45%. José Antonio Kast sacó la misma cantidad de votos que Sebastián Piñera prácticamente, 3.600.000 votos. Perdió porque, como digo, subió más gente al caudal electoral, se sumó más gente al caudal electoral. Pero al moverse hacia la izquierda, la derecha chilena, la derecha tradicional, le abrió, ¿cierto?, un espacio enorme a la derecha que se dice más dura, pero que en realidad encarna los valores históricos del sector. Lo que pasa es que los que se corrieron a la izquierda fueron los de la centro-derecha, de Sebastián Piñera y toda la coalición de gobierno de Chile Vamos. Ellos se corrieron mucho hacia la izquierda y por eso le dejaron este flanco abierto completamente a José Antonio Kast y él terminó ganándole a todos los candidatos en la primera vuelta, ¿cierto?, que iban por la derecha, centro-derecha típica. ¿Por qué? Porque esa centro-derecha, insisto, al izquierdizarse, abandonó las ideas del sector, abandonó los principios del sector y como consecuencia de eso dejó a un caudal de votos completamente huérfano, que no quería ver más, ¿cierto?, a izquierda dominando completamente la agenda política y la agenda de la discusión pública. Y esa es la razón, me parece a mí, por la que una persona con ideas súper claras, muy convencida, muy categórica, como es José Antonio Kast, terminó por superar a toda la derecha de los partidos establecidos. En la primera vuelta, Kast y Boric lograron agrupar cerca del 50% de los votos totales. Sin embargo, quedó cerca de un 50% de votos que no lograron captar. Quizás este número de votantes buscaba algo más al centro. ¿Existe un nicho por capitalizar por parte de Boric y Kast para las siguientes elecciones? Sí, es un grupo de gente que no va ni siquiera a votar, que no está muy politizado y que sigue siendo muy relevante en términos de opinión pública y eventualmente, sin duda, en una próxima elección, si el país está aún más agitado de lo que está hoy, van a marcar una gran diferencia. A mí me parece que el gobierno de Boric va a partir bien, en el sentido de que va a tener mucho respaldo popular, pero creo que no le va a durar demasiado tiempo. Va a enfrentar gravísimos problemas económicos de orden público y otros, y expectativas muy elevadas, y en consecuencia va a sufrir la pérdida de ese prestigio de manos, en parte también de todo ese
grupo de gente que no va a participar electoralmente y que ha sido bastante alto en las últimas elecciones en Chile. Ya desde hace un tiempo que tenemos una abstención bastante importante en el país. Así que claro, son grupos que si uno logra movilizar, te definen la elección. Axel, vamos a los números de la última elección y comparémoslo con los números del proceso de plebiscito para ir a la constituyente que hoy se está viviendo en Chile. Por el llamado a la constituyente votaron a favor el 78% de los chilenos versus un 22% que votó por el rechazo. Sin embargo, en la segunda vuelta presidencial, por Boric, que representa la opción de ese llamado a la constituyente, votó el 55% y en cambio por Kast, que abanderó el rechazo, votó el 44%. ¿A qué quiero ir? Por Kast votó el doble de los chilenos que votaron por el rechazo en el plebiscito. Eso significa un aumento de esta tendencia, significa que de alguna manera pierde legitimidad política el proceso constitucional o que este resultado va a incidir en la agenda, en los temas que se debatan a la hora de redactar la nueva constitución. Sin ninguna duda, el hecho de que Kast hubiera avanzado, sacado tantos votos y llegado a segunda vuelta, muestra que hay una derecha que está muy viva en el país, porque sacar casi el 45% de los votos, con un número de votos muy elevado, un candidato que es de derecha más firme, muestra que hay una derecha viva y sólida. Si Kast hubiera sacado un 30%, estaríamos hablando de otra cosa, o menos que eso. Y a mí me parece que si la convención constituyente es inteligente, cosa que yo dudo mucho, porque hay sectores radicalizados de fanáticos dentro, sí, de esa convención que son completamente delirantes. Entonces, tengo duda de que vayan a hacer este análisis, pero si lo fueran y fueran prudentes, se darían cuenta que la posibilidad de perder el referéndum de salida que hay que hacer para terminar el proceso constitucional, lo pueden perder. O sea, se darían cuenta que lo pueden perder. Y la convención ha ido perdiendo muchísimo prestigio a nivel popular y muchísimo apoyo popular en las encuestas porque ha estado plagada de escándalos realmente impresionantes y la gente se ha dado cuenta que los que llegaron supuestamente a limpiar Chile de toda esa corrupción y de todas esas élites que las estaban abusando son peores que los que ellos están denunciando. Entonces, entre esos escándalos y cuestiones como gente vestida de Pikachu y de dinosaurio, de todo en la convención, votando normas y haciendo escándalos, más de un montón de cosas que les podría contar, claro, está muy desprestigiado. Entonces puede ocurrir que si llegan a terminar la Constitución, cosa que tampoco es segura en el plazo que tienen, pierdan el referéndum de salida. No es lo más probable, pero ese riesgo existe y José Antonio Kast lo confirmó con el nivel de votos que sacó. Axel, en el ámbito económico y social, el plan de gobierno de Gabriel Boric refleja medidas que atienden a las demandas del estallido social suscitado en 2019, entre ellas aumento de impuestos a las empresas o el fin del sistema actual de pensiones de Chile. Tomando en cuenta que la derecha posee una representación importante en el legislativo, es posible un choque entre el gobierno y el Congreso. ¿Cómo ves el futuro de la economía chilena? ¿Cómo ves la seguridad social chilena durante los 4 años de gobierno de Gabriel Boric? Yo pienso que el futuro de la economía chilena es malo. La pregunta es si es catastróficamente malo o es levemente malo. Es catastróficamente malo si es que Gabriel Boric logra llevar a cabo su programa, entre los cuales se encuentra la idea de eliminar los fondos de pensiones, disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas, aumentar fuertemente la carga de impuestos también sobre empresas, en el que hay varias ideas de ese tipo que van a arruinar una economía que ya está muy mal y muy debilitada. O sea, la economía chilena desde el gobierno de Bachelet ya lleva 8 años prácticamente sin un crecimiento decente o más. Entonces, eso sumado a una deuda fiscal que crece y crece todos los años, yo creo que nos va a poner en la situación de mediocridad que es clásica en América Latina. A mí no me parece que vaya a haber ninguna solución a este problema. Lo mejor que va a poder hacer el Parlamento es bloquear algunas reformas muy agresivas de Boric, pero la dirección en la que vamos a avanzar va a seguir siendo una muy mala dirección.
y hacer crecer el tamaño del Estado, quitarle más dinero a los contribuyentes, seguir en la retórica de la lucha de clases diciendo que los ricos tienen la culpa de todo, y la fuga de capitales, que ya ha sido altísima en el país, va a seguir siendo tremendamente relevante, y va a haber menos inversión, en consecuencia menos empleo y así sucesivamente. Así que yo espero muy malas noticias para el futuro de Chile económico. Pueden ser peores o mejores dentro de lo malo, pero no van a ser buenas porque no tenemos una élite política que está proponiendo reformas que son las que realmente necesita el país para salir adelante. Es una élite política que ha comprado el discurso populista, que está en el redistribucionismo, en la estatolatría y en el populismo. Y eso nos va a terminar llevando por un muy mal camino. Citando a Daniel Jadue, el día que Gabriel se mueva 1 milímetro de la línea del programa, me va a tener a mí primero en la línea de denuncia. ¿Cómo gobernará Boric bajo la amenaza latente del Partido Comunista? Sometiéndose. Con los comunistas uno o se somete y se convierte en su esclavo, o tienes que expulsarlos y pelearte con ellos. No hay punto medio. Y esa es una lección que Boric va a aprender de manera muy dolorosa, me parece a mí, tan pronto entre el gobierno. De hecho, ya ha tenido algunos roces internos con gente más radical o con las bases más radicales que lo están acusando de ser amarillo, es decir, de ser muy blando. Y en consecuencia va a ser muy complicado para él, y si no toma una decisión categórica al respecto, va a enfrentar el problema de la ingobernabilidad, porque efectivamente va a dar señales para un lado, después va a dar señales para el otro lado, y con lo cual va a dejar a todo el mundo confundido y no va a dejar a nadie contento. Así que espero que él tenga el carácter para cortar definitivamente el Partido Comunista, deshacerse del Partido Comunista y hacer un gobierno relativamente moderado dentro de lo que puede hacer. Porque si no hace eso, me parece, la va a pasar muy mal y va a generar una situación de desgobierno muy grave, en la que el Partido Comunista, por supuesto, va a jugar un rol esencial como siempre lo hace. Axel, pasemos ahora de Chile hacia Latinoamérica, hacia la región. Chile ha sido un modelo emblemático, muy simbólico para Latinoamérica, porque es el caso más exitoso de aplicación de políticas liberales a lo largo del tiempo, como política de Estado más allá incluso de los gobiernos de turno. ¿Qué impacto crees que tiene la elección de Boric para Latinoamérica y qué rol va a jugar él en la geopolítica? ¿Se va a acercar a gobiernos como el de Maduro en Venezuela o a la dictadura cubana o a los Kirchner en Argentina? ¿Intentará acaso convertirse Boric en un relevo generacional de la izquierda latinoamericana? Lo más probable es que Boric haga un juego alineado con la izquierda kirchnerista, con la izquierda más radical de América Latina, si llegara a ganar Gustavo Petro en Colombia, con López Obrador en México, en fin, con el chavismo en Venezuela. Yo creo que eso es lo más probable, pero tampoco me parece que va a ser una jugada all in, digamos, todo apostándolo por ese eje, porque yo creo que a él le preocupa también su prestigio internacional. Entonces, si él se asocia demasiado explícitamente con Nicolás Maduro, con Cristina Kirchner, con todas estas personas que tienen una reputación espantosa, con dictadores, Ortega y otros más, su reputación internacional va a durar poco. Y acordémonos que él fue celebrado y apoyado por todo el establishment mundial de izquierda, es decir, el New York Times, el Washington Post, en fin, todos los distintos medios, el Guardian en Inglaterra, en fin, como el próximo presidente que iba a ofrecer un futuro mejor para Chile. Y incluso hubo estrellas de Hollywood como Pedro Pascal, Viggo Mortensen y otros que lo apoyaron en su candidatura. Entonces, él tiene algo que perder, y ponerse al nivel de charlatanes y corruptos como Cristina Kirchner o como Nicolás Maduro es algo que no le conviene personalmente. Ahora, el Partido Comunista lo va a presionar para que haga eso, para que se alinee de manera incondicional con los criminales de siempre, ¿no? Con la dictadura de Ortega en Nicaragua, con la dictadura cubana, con la dictadura venezolana, sin ninguna duda, lo van a presionar hacia allá. Entonces,
él va a estar de nuevo también en el frente internacional, creo yo, en esa dualidad, en esa tensión de qué hacer. ¿Me muestro como un estadista más moderado o me la juego por la visión radical, que es la que él también tuvo desde que se desarrolló, ¿no? Como estudiante. O sea, él siempre estuvo alineado con la izquierda dura. Así es que creo que va a estar en una ambigüedad nuevamente ahí y va a enfrentar esto de ser o no ser. También en la esfera internacional va a tratar de dejar contento a todo el mundo, no va a poder dejar contento a todo el mundo y sin ninguna duda creo que va a ser errático el manejo de la diplomacia internacional chilena, pero vamos a perder también bastante prestigio, me parece a mí, en ese frente. Un tema importante en Chile es la situación con la resistencia de los mapuches. Hasta ahora, los gobiernos anteriores se habían negado a dialogar con grupos armados. Y digo hasta ahora porque el presidente electo, Gabriel Boric, se ha mostrado abierto al diálogo. Sin embargo, la resistencia de los mapuches continúa con actos vandálicos. Hace poco se atribuyeron la autoría de ataques incendiarios que destruyeron alrededor de 31 inmuebles. ¿Cómo el gobierno actuará para lograr dialogar ante la violencia suscitada en Chile? No, a ver, primero la resistencia mapuche es un mito, ¿verdad? Lo que tenemos en el sur de Chile, la región de la Araucanía, es crimen organizado, narcotráfico, que están utilizando la mascarada de los mapuches, que son pueblos nativos o originarios de esa zona, que tampoco son originarios porque llegaron desde el norte y pasaron por Argentina y finalmente se instalaron ahí, también desplazando a las tribus indígenas que estaban antes que ellos. Pero esa zona es una en la cual José Antonio Kast le ganó a Gabriel Boric y le ganó por muchos puntos de diferencia, sacó más del 60%. Los llamados mapuches en Chile siempre han sido de derecha y votan por la derecha. La Araucanía, que es donde está este problema precisamente del terrorismo y el crimen organizado, es una zona que la derecha ha ganado siempre, históricamente, y que por lo tanto muestra que los mapuches votan por los candidatos de derecha. Tanto es así que cuando estuvo el plebiscito del sí y el no, el año 88 con Pinochet, en esa zona ganó el sí, ¿ah? Que iba a favor de Pinochet. Entonces, es una zona muy de derecha, no hay que equivocarse. Los mapuches votan por la derecha, pero hay un pequeño grupo que está infiltrado y está vinculado también a las FARC de Colombia, que están con presencia ahí. Sabemos que han habido vínculos con el terrorismo de la ETA en España. Todo eso está acreditado y que están armando un foco de tráfico de droga, de crimen organizado y terrorismo, donde no solamente han destruido cientos de inmuebles, cientos de maquinaria y han matado a decenas de personas, las han asesinado, sino que también han contribuido a la desestabilización más allá de la región. Entonces, lo que dice Gabriel Boric es la típica retórica pro-terrorista. Esa es la verdad de las cosas. O sea, siempre cuando tú estás de acuerdo con el terrorismo, porque es de tu lado, porque es de izquierda y porque tiene vínculos con organizaciones que tal vez pueden apoyarte y serte instrumental, tú dices hay que dialogar. Pero si en este caso hubiera, por ejemplo, un grupo armado que se organizara para defenderse de este terrorismo, te aseguro que el mismo Gabriel Boric y toda la izquierda estaría llamando que las Fuerzas Armadas y Carabineros, que son las policías en Chile, intervengan para aplastar al grupo que se está defendiendo. Pero a los terroristas de allá dicen vamos a dialogar. Cuando tú tienes un grupo violentista, terrorista, de crimen organizado, que hace narcotráfico de cocaína y cosas por el estilo, o cualquier otra forma de financiamiento, tú ya tienes personas que han dicho que el diálogo no funciona. El terrorismo, por definición, es la negación del diálogo, la negación de los mecanismos democráticos para exigir respuesta a determinadas demandas. Por lo tanto, es absurdo, siquiera desde el sentido común incluso, sostener que tú vas a dialogar con aquellos que te han dicho que no están dispuestos a dialogar, porque ellos creen en la violencia como el fin para obtener su objetivo. Es ridículo y es completamente abandonar la defensa del Estado de Derecho de parte de un presidente de la República, sostener eso, porque si tú como presidente de la República validas, y esto lo hizo Boric cuando era diputado, validas la violencia, quiere decir que estás avalando el quebrantamiento del orden institucional que tú juraste defender y que es el que te permite a ti gobernar, porque eso es lo que no hay que olvidarse. Los presidentes pueden gobernar, es decir, llevar adelante la política nacional en la medida en que tienen un Estado que aplica las leyes que ese Estado ha aprobado. El día
que tú tienes un desorden generalizado, caos, delincuencia y terrorismo, tú ya no puedes gobernar. O te vuelves un esclavo de los terroristas, o simplemente el país se te vuelve completamente inmanejable. Entonces, Gabriel Boric va a descubrir esto como presidente. Yo creo que va a tener problemas gravísimos de orden público, porque él mismo creó las expectativas para que la gente destruya, para que la gente, los delincuentes, trabajen con total impunidad y para que el terrorismo se desate. Y la prueba está que ese atentado que tú mencionabas es uno de los más grandes que se ha hecho en la región, justo después de la elección de Gabriel Boric. Aumentaron los atentados un 30%, de una tendencia que venía creciendo de manera radical en los últimos años. Y que porque el gobierno de Sebastián Piñera tampoco tuvo ni el coraje, ni la capacidad, ni la inteligencia para frenar el terrorismo en el sur. Así que este es un fracaso que es también del gobierno de Piñera. Pero esto va a ser todavía mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora, y decir que van a dialogar con terroristas es simplemente un absurdo. Axel, ¿tú te refieres a un fracaso del gobierno de Piñera con respecto al tema de la seguridad? Pero algunos acusan que el fracaso de Piñera en otros temas finalmente es lo que ha provocado el triunfo de Boric, y además esta derecha tibia que no se termina de definir es lo que le está abriendo la puerta a la izquierda, no solamente en Chile, sino también a nivel regional. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en parte es eso, pero mi respuesta fundamentalmente es que acá triunfó la narrativa de la izquierda que controla los medios de comunicación, que controla los matinales, que controla las universidades, que controla las escuelas, insisto, la hegemonía cultural, y que ha ido persuadiendo a un sector importante de la población de que tenemos un sistema abusivo, injusto, explotador, que hay que cambiar de raíz. Entonces Boric entró con mucho populismo económico como candidato. Y lo que prometió él, la reducción de jornada laboral, el mejorar la pensión mínima garantizada, y una serie de ideas que son insostenibles desde el punto de vista fiscal y económico, bueno, a él le trajeron muchos votos. Ahora yo creo que no las va a poder cumplir. Entonces también por ahí va a venir una caída de su popularidad, creo que relativamente rápida. Pero sí pienso que la derecha juega un rol al ser tan blandengue y tan cobarde en este desastre, pero en la novena región, que es donde más tienes el problema el terrorismo, es donde José Antonio Kast saca prácticamente más votos, o una de las que más votos saca, y donde le gana a Gabriel Boric. Entonces, la gente sabe, en los lugares más afectados, y en las comunas más pobres de Chile, de las 50 más pobres, en la mayoría ganó José Antonio Kast. La gente sabe, cuando vive el problema, qué es lo que le conviene. Donde gana Boric es en las élites urbanas, donde estos problemas no están, y se dejan llevar por otro tipo de señales que son más de populismo económico o de lo que se señala en inglés en la literatura, ¿cierto? Estos virtue signaling con causas estas feministas, animalistas, ecologistas, que mueven mucho a las tribus urbanas y a la gente en las ciudades que no tiene necesariamente que enfrentar estos problemas, y sobre todo cuando es gente joven. Entonces, por ahí me parece a mí vienen estas explicaciones, pero esto podría revertirse en el futuro. Axel, ¿cómo revertir esta tendencia? ¿Cómo revertir este proceso cultural que se viene dando no solamente en Chile, sino a nivel latinoamericano, donde la izquierda cada vez va ganando más terreno con cada vez menos excepciones en nuestros países? Yo creo que el problema fundamental de América Latina es la mentalidad. Si los países salen adelante, se arruinan por lo que la gente tiene en su cabeza, por la forma en cómo ven el mundo, cómo lo entienden, por los valores que tienen, por las ideas que cultivan, las creencias que los mueven. Y en la medida en que nosotros no transformemos de raíz la cultura, la mentalidad en América Latina para hacerle una mentalidad ganadora, que no atesore el fracaso, que no se deje secuestrar por la envidia, por el resentimiento y todas esas cosas, bueno, en la medida en que no logramos eso, estamos condenados al fracaso una otra vez. Personas como Lula van a volver, personas como Boric van a salir elegidas, personas de ese tipo, digamos, Chávez, van a seguir existiendo, porque son expresiones propias del fracaso mental latinoamericano, de una cultura que adora perder, porque no soportamos que a otros les esté yendo mejor por un tiempo, incluso cuando nos estamos beneficiando todos.
y porque tenemos élites muy corruptas, también hay que decirlo. Entonces la gente se cansa de la corrupción de sus élites y entonces elige a algún caudillo, a alguien que los va a liberar y que les promete el paraíso sobre la tierra, cuestión que por supuesto nunca se cumple. Entonces, ese es mi modo de analizar este problema. Es muy profundo, requiere de un cambio y una transformación cultural, mental, de hábitos y creencias, que es difícil de lograr, que es una revolución realmente a nivel de ideas y a nivel cultural, y sin esa estamos perdidos. Vamos a tener un gobierno que hace un poco mejor las cosas, va a venir otro y las va a destruir completamente, o va a venir otro caudillo y se va a hacer del poder y no lo va a soltar nunca más. Para finalizar, un tema que nos preocupa a todos es el tema del manejo del COVID-19. Este tema nos preocupa aquí en Ecuador, en Chile, realmente en todo el mundo. Y me gustaría conocer cómo ves la situación en Chile actualmente y qué opinas de las políticas adoptadas hasta el momento. También me gustaría que nos comentes si es que consideras que habrá un giro con la gestión de Gabriel Boric en la presidencia. Bueno, hay dos dimensiones distintas que juzgar en esta materia, ¿no? Una es la campaña de vacunación en Chile, que fue muy exitosa, se vacunó mucha gente, más del 80% está vacunado, eso estuvo muy bien hecho. Y otra es la dimensión de la restricción de las libertades para enfrentar la pandemia. Creo que eso fue una catástrofe completa. Chile fue uno de los países más represivos del mundo y no sirvió para absolutamente nada. No hay ninguna evidencia de que ni en Chile ni en ningún otro país las cuarentenas hayan disminuido la cantidad de muertes por COVID, incluso las hospitalizaciones y en algunos casos los contagios. Y en consecuencia creo que eso ha sido un desastre, pero a nivel general, no solamente en Chile. Y el gobierno no lo va a reconocer ahora. Puede haber un clamor popular porque en esta fabricación de psicosis masiva que han hecho los medios de comunicación con la pandemia, la gente demandaba en muchas partes represión de las libertades, ¿cierto? Cuando tú metes miedo, la población demanda la represión de las libertades. Pero hubo países como Suecia que no aplicaron prácticamente restricciones y que tienen mejores números que la mayor parte de Europa, o estados como Florida, donde estoy yo, que no aplicó restricciones y tienen mejores números que casi todos los estados de Estados Unidos que aplicaron restricciones, porque simplemente el virus tiene una dinámica que no se deja controlar de manera sencilla por la represión de libertades, pero el costo de la represión de libertades es mucho mayor, porque tú tienes no solo la destrucción económica, sino los costos de la salud pública, tasas de suicidio a niveles récord, tienes tasas de deterioro de salud mental también a niveles récord, tienes caída en las expectativas de vida de la población, en parte por los auges en la tasa de desempleo, que sabemos tiene un impacto sobre la salud pública, aumento del alcoholismo, aumento de la violencia intrafamiliar. Tienes una serie de personas, millones de personas en el mundo que no se trataron enfermedades en tiempos del COVID por la cuarentena y la histeria mediática y que hoy están muriendo porque tardíamente detectaron cáncer o empezaron a tratarse las enfermedades coronarias y están colapsando en muchas partes los servicios de urgencia. Entonces, cuando tú haces un análisis de costo-beneficio, las cuarentenas terminaron siendo un desastre y no impidieron que se contagiara la variante, el virus. Y ahora la variante Omicron, tú lo ves en el caso de Australia, famoso con Djokovic, el tenista, que no lo dejaron entrar y ahora un juez le dio la razón. Bueno, tú tenías 60.000, 70.000 contagiados por día en Australia y tomando todas las medidas de restricción absurdas que estaban tomando los australianos, y a Djokovic no lo dejaron entrar como si él fuera un riesgo para la sociedad en términos de contagio, cuando todo el mundo se estaba contagiando, en un país con más del 90% vacunado. Entonces, esto ha sido muy, me parece a mí, irracional como se ha tratado, y los que quieren entenderlo mejor debieran seguir a la Great Barrington Declaration, que fue redactada por profesores de Harvard, Oxford y Stanford, epidemiólogos expertos en esta materia, y que llamaban a la protección focalizada de los grupos de riesgo y llamaban a no aplicar cuarentenas generalizadas, porque eso solo iba a contribuir a empeorar y deteriorar aún más la salud pública. Y creo que es lo que ha ocurrido. Axel, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos tenerte en una futura ocasión en el programa. Héctor, ¿algún comentario que desees realizar antes de concluir? Hemos escuchado de Axel Kaiser su opinión sobre lo que está ocurriendo en Chile, que es un espejo en el que se debe mirar toda América Latina. Y una conclusión fundamental es entender que lo que termina pasando en una elección, lo que termina ocurriendo en la política, es lo que antes se ha gestado en una sociedad, en la cultura, en las conversaciones del día a día de la gente. Por eso, si queremos rescatar y abanderar ideas de libertad, de prosperidad, de defensa de la familia,
que son claves para el progreso de nuestros pueblos, no solamente tenemos que actuar en el plano político electoral, también tenemos que actuar desde la academia, desde la cultura, desde espacios como este de difusión de las ideas para lograr defender un modelo que en Chile trajo mucho progreso, que por supuesto siempre hay que corregir errores, pero no tirar por la borda lo que ha funcionado y ha costado tanto esfuerzo. Ese es el desafío que hoy tenemos los latinoamericanos en cada uno de nuestros países y por supuesto en el Ecuador para lograr mejores días para nuestras familias. ¿Tú qué piensas, Xiomara? ¿Cuál es tu conclusión? Tenemos que seguir alerta con lo que está ocurriendo en Chile. Chile nos está dando información de primera mano del cómo los gobiernos están cambiando en América Latina, en el cómo las personas están eligiendo a sus líderes. Con esto nos despedimos del programa. Gracias a toda la audiencia y nos vemos en la próxima edición de Entrevistas UES.